Bueno, para mí, el club profesional me ha salido muchísimos precios como la verdad que me llevo una bonita experiencia, ¿no? Con todos, sobre todo, y muchas gracias. Presentación, digo, quita seguridad y salud, ¿cómo está? ¡Jiji! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We watch the sunset over the castle lonely. 15 years old and smoking hand-rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. Bienvenidos, el día de hoy vamos a continuar con la sesión de residuos. Nos toca la sesión número 4. En esta sesión número 4 vamos a comenzar viendo los principios que están establecidos en el decreto legislativo 1278 y en su reglamento. Son los principios bajo los cuales se rige la gestión de residuos sólidos, tanto municipales como no municipales. Precisamente dentro de estos principios tenemos el principio de economía circular. Este principio lo que va a buscar es que los residuos tengan un segundo uso o sean convertidos en insumos, se busque evitar su generación y, como vamos a ver adelante, no dentro de lo que es economía circular, los residuos solamente son una pequeña parte, pero está alineado con ello. Otro principio es la valorización de residuos, de tal forma que se les dé un valor, pueda rescatarse los recursos que implican también estos residuos. Esta valorización va a poder ser material o energética. También se tiene la responsabilidad extendida del productor, es decir, ya la responsabilidad no es solamente de quien genera, sino estamos yendo un poco más atrás dentro de este ciclo de vida de un producto, y esto va a estar también alineado con la economía circular. Se mantiene como principio la responsabilidad compartida, y esto implica que la responsabilidad va a caer en
todos aquellos que formen parte de este proceso de gestión de residuos. Y finalmente, pero no menos importante, es la protección del ambiente y la salud pública, ya que el tema de residuos, como hemos visto en sesiones previas, está ligado a problemas ambientales. Las causas que lo generan y o mejor dicho, las consecuencias que generan la mala gestión de residuos, la vamos a ver reflejada en el tema de agua, de aire, de suelo, y esto a su vez va a impactar de alguna forma a la población. Por eso es importante, por un lado, la protección del ambiente, porque en la medida en que se proteja el ambiente de los impactos que puedan generar los residuos, también se va a estar protegiendo la salud pública. Entonces son estos los 5 principios establecidos en el Decreto Legislativo 1278. Como les había dicho, uno de ellos es el enfoque de la economía circular. A la fecha, tenemos o se ha venido trabajando con un enfoque de economía lineal. La asociación Ellen MacArthur ya hace unos años estableció y propuso este nuevo enfoque de una economía circular. ¿Y en qué se basa? Por un lado, lo que busca es que ya no nos fijemos simplemente en el residuo, sino que veamos cuál es el ciclo de vida de un producto. Cómo este producto, desde su concepción, puede ya estar pensando en el uso final que se le va a dar a ese residuo, que busque la forma de generar residuos menos peligrosos, busque la forma de que cuando se tenga el residuo haya algo que pueda rescatarse para un reproceso. Entonces, lo que está pensando es indirectamente en reducir la cantidad de materias primas que se utilicen, porque al final, o mejor dicho, de recursos naturales, porque al final vamos a encontrar que estos residuos también tienen esta vocación para ser recursos. La otra etapa de la que nos habla esta economía circular es que, si bien todo esto puede generarse y pueden abrirse estos mercados, estas nuevas opciones, es importante el consumo responsable, que va a estar de la mano de aquellos que sean los que usan los productos, como ven a la hora de seleccionar un producto entre una y otra línea, por ejemplo, o cómo ellos buscan hacer un reproceso de sus residuos, por ejemplo, si es que se hace compostaje, los compostajes que se puedan hacer en nuestras propias casas, etc. Cuando ya se tenga el residuo, lo que nos dice también la economía circular es buscar qué se puede hacer con ellos para insertarlo en esta gestión de residuos, buscando la forma de que también sean una materia prima para volver a procesarse. Entonces, es un ciclo que es cerrado y de esta forma minimiza la cantidad de residuos que van a los rellenos, ya que se rescata cuáles de ellos pueden ser empleados como materias primas. ¿Por qué hablar de economía circular en la gestión de residuos? Bueno, algunas causas que demandan o que establecen este enfoque van a estar ligadas a que los residuos en sí muchas veces son recursos. Son recursos desde el punto de vista, porque pueden ser un nuevo material, un material alternativo, y por el otro lado también pueden generar energía, ¿no? Por eso vemos el tema de la valorización. Luego tenemos que el tema de los residuos también está muy ligado con la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, una de las líneas que tenemos como país, para adaptarnos ante el cambio climático, nos habla de una buena gestión de residuos. Y precisamente en esa línea lo que se busca es que menos se descomponga generando estos gases y se le dé una segunda vida. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, el tener una economía circular, al buscar estas alternativas, está generando empleos, nos está invitando a ser innovadores, a buscar nuevas inversiones, el desarrollo de tecnologías alternativas que van de la mano con insumos y productos alternativos, por ejemplo, alternativos al plástico. Que haya una disponibilidad de servicios de aprovechamiento de residuos mucho más rica, y bueno, obviamente esto también esté ligado a que se pueda generar riqueza, ¿no? Desde un punto de vista sostenible. Y finalmente, no podemos
no podemos evitar mencionar que esta economía circular un poco busca imitar a la naturaleza, que también tiene este enfoque de circular, ¿no? Como por ejemplo cuando caen las hojas de un árbol puede descomponerse, volver a la tierra y todo vuelve y se convierte en un ciclo cerrado. Entonces, bajo este enfoque de la naturaleza inspirado en ello, lo que se busca es que estos residuos pues siempre estén en este continuo ciclo para mejorar o evitar el impacto, minimizar el impacto al suelo, al agua y al aire. Si queremos aplicar este ejemplo de economía circular para lo que van a ser los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vamos a ver que va a haber un proceso, se va a generar un producto. Este producto de este aparato eléctrico electrónico ya va a venir con un diseño de repente innovador, diferente, mucho más amigable con el ambiente. Las personas, los que consumen, los consumidores, van a ser consumidores mucho más responsables, más exigentes, van a darle un valor a aquellos productos que vengan con este compromiso o esta alternativa de cuidado al ambiente o ser sostenibles. Se van a ser consumidos. En la medida de lo posible, estos aparatos eléctricos y electrónicos de repente van a extenderse la vida útil, simplemente no pensar en que ya caducaron o que ya no nos sirven simplemente porque salió un nuevo modelo, ¿no? Entonces, ver el tema de la extensión de la vida útil y cuando en efecto ya no se les pueda seguir utilizando, ya no los vamos a requerir, se vea la forma de recolectarlos porque se reconoce que en ellos existen todavía materias o materiales como metales que tienen importancia y pueden ser empleados en la misma industria. De esta forma hay un reciclaje, un aprovechamiento, se separa aquello que sirve de lo que no sirve y esto vuelve a ser una materia prima para este proceso. Entonces, como vemos, esta es cómo se aplica esta economía circular a estos aparatos eléctricos electrónicos, o mejor dicho, a estos residuos que se generan, pero pensando desde el momento en que se conciben o se proponen. Otro principio que les había comentado es este enfoque de responsabilidad extendida del productor. ¿A qué se refiere? Se refiere que se va a buscar minimizar la contaminación porque los mismos productores van a darse cuenta que ellos ponen a la venta o en el mercado ciertos productos que pueden generar contaminación o incluso que pueden tener una materia prima que puede ser interesante y puede ser reprocesada posteriormente. Entonces, ellos van a buscar la forma de que estos residuos vuelvan a las casas matrices, a las industrias que los generan, que los producen, para hacer este reproceso, ¿no? Es decir, se va a buscar la forma en que se los puedan recolectar para poder pasar al reciclaje y remanufactura. Un ejemplo de ello es la logística inversa. Lo que me refiero, por ejemplo, es a la logística inversa. ¿En qué consiste esta logística inversa? Por ejemplo, en el caso de baterías Segna, tenemos estas baterías que van a tener un uso. Una vez que ya se tiene el producto, se le manda al distribuidor, se compra, se utiliza y llega el consumidor. Una vez que ya lo ha consumido, se puede convertir en un residuo. La idea es que una vez que esto se aplique esta logística inversa, en el caso de las baterías Segna, por ejemplo, se busca que sean los mismos distribuidores quienes se encuentren o quienes sean los que recolecten para que envíen al fabricante, a la industria, estas baterías. ¿Por qué? Porque el consumidor conoce y sabe que puede entregárselo a este distribuidor y este distribuidor sabe que puede entregarlas a la casa matriz. El fabricante, al poner en marcha este proceso, recupera nuevamente estas baterías y puede hacer un reproceso, puede ver qué es lo que puede utilizar, qué es lo que no, y volver a ponerlas en el mercado. Entonces, el fabricante va a informar cómo puede lograrse este retorno. Esto implica una logística inversa. Así como se hizo toda una logística para que el producto llegue al consumidor, ahora se plantea una logística de cómo este residuo ahora va a llegar nuevamente desde el consumidor hasta el productor.
El tercer principio que también les había mencionado, y es otro sobre el cual quiero ahondar un poco, es el enfoque de responsabilidad compartida. Esto implica que hay una corresponsabilidad entre todos aquellos que sean tanto generadores de los residuos, sean municipales y no municipales, operadores de residuos, es decir, las empresas operadoras que puedan hacer las veces de transporte, recolección, las mismas municipalidades, ¿no? Y para poder garantizar que en efecto el residuo va a ser bien dispuesto o va a ser llevado a un lugar que se encuentre autorizado para los fines que se deseen. Entonces existe una responsabilidad y esta responsabilidad compartida lo que busca y un poco la idea es fomentar que en cada etapa del proceso, cada actor que se encuentre en este que he mencionado, pues se preocupe para saber qué es lo que ha hecho el que se encuentra detrás suyo, ¿no? O qué es lo que va a hacer aquel a quien le está entregando. Entonces, fomenta un poco estas auditorías, estas verificaciones o supervisiones en esta cadena para verificar que, por un lado, el que me está entregando, de dónde vienen esos residuos, están bien gestionados, los estoy recibiendo adecuadamente, y a quién se lo estoy entregando, que en efecto cumpla con todas las disposiciones normativas para que garantice que ello va a ser adecuadamente gestionado. Entonces, esto es lo que busca este enfoque de responsabilidad compartida. Dentro de este decreto legislativo habíamos señalado que teníamos residuos municipales y no municipales, que a su vez podían, por su naturaleza, podían ser peligrosos o no peligrosos. No obstante, existen residuos que no forman parte o no se encuentran dentro del alcance de la 1278. ¿Y cuáles son estos residuos? Por un lado, tenemos a los residuos radioactivos. Son residuos que tienen estas características y cuya competencia y órgano que se encarga de dar la norma de cómo manejarlo es el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Si tenemos interés en ello, podemos revisar un poco lo que nos habla del Reglamento de Protección Radiológica, que nos indica qué es lo que pasa con el caso de algunos residuos que tengan estas características de peligrosidad. Otros residuos son los residuos de actividades militares que van a ser competencia del Ministerio de Defensa. ¿Y por qué es ello? Porque se entiende que de repente hay residuos que lo que no se quiere es que vayan a un mercado negro, que podrían ser asociados a las armas, ¿no? O de repente información confidencial. Eso es competencia neta del Ministerio de Defensa. Y luego también tenemos lo que van a ser las aguas residuales y residuos líquidos. No obstante, acá sí quisiera recordarles que la norma también señala que es considerado residuo sólido aquel líquido o gas que se encuentre contenido dentro de un recipiente. Entonces, si va a estar contenido en un recipiente, desde el momento que está dentro de este recipiente va a ser considerado un residuo sólido. Pero si hablamos de agua residual como tal, que esté fluyendo como un efluente, entonces en ese caso están fuera del alcance de este reglamento. ¿Qué más nos dice este reglamento? Este reglamento nos establece algunos instrumentos de gestión ambiental importantes para la gestión de residuos. El primer instrumento, el primer IGA en el marco de la 1278 es el Plan Nacional Ambiental. Este Plan Nacional Ambiental que fue planteado del 2011 al 2021. Luego de ello se encuentra el Plan Nacional de Residuos Sólidos que va desde el 2016 al 2024. Son un poco las guías, las bases sobre las cuales las acciones y las actividades que se vienen dando pues se encuentran alineadas en base a ello. Luego tenemos los PIGARs. Los PIGARs son estos planes de gestión de residuos de los generadores o a nivel que es competencia de las municipalidades, ¿no? De los que vendrían a ser los generadores o responsables de los residuos municipales. En donde un poco cada municipio lo que indica es cómo va a gestionar los residuos que se generan dentro de su jurisdicción. Entonces son las municipalidades los encargados de elaborar estos PIGARs que indiquen cómo se va a llevar la recolección selectiva, cómo se van a realizar el barrido de las calles, cuáles van a ser los puntos donde se encuentren los contenedores en vías públicas, con qué frecuencia se van a limpiar, cuáles van a ser las rutas de recojo, cuáles van a ser los horarios, la frecuencia,
etcétera. Toda esa información que está en el ámbito de los residuos municipales se encuentra plasmada en los PIGRs. Por el contrario, aquellos que sean de competencia no municipal, es decir, cuando su generador es no municipal, sean una industria minera, sea una industria papelera, una ladrillera, una fundición, un lote petrolero, una empresa agroindustrial, se encuentra en el ámbito de los no municipales. Estos no municipales van a tener a su cargo planes de manejo o planes de minimización y manejo de residuos, ¿no? Planes de minimización y manejo de residuos que van a ser ese instrumento madre o máximo en el cual estos generadores van a indicar cómo van a realizar la gestión de los residuos, siempre buscando en primer lugar prevenir y evitar la generación, en segundo lugar valorizarlo y finalmente señalando dónde van a disponer o cómo van a hacer para la disposición final de los residuos, si van a ser en lugares autorizados de terceros o si es que van a tener dentro de sus propias instalaciones algún tratamiento o algún lugar de disposición final que obviamente se encuentre debidamente autorizado. Esto, adicionalmente, vamos a tener que estos planes de minimización y manejo de residuos van a tener que estar en línea, no nos olvidemos, con los instrumentos de gestión ambiental de estos generadores no municipales. ¿A qué me refiero con instrumentos de gestión ambiental de generadores no municipales? Pues me refiero a que van a formar parte de un estudio de impacto ambiental, de una modificación de estudio de impacto ambiental, de una declaración de estudio de impacto ambiental, que puede ser, o de un EIA semidetallado, detallado, o incluso de un informe técnico sustentatorio del sector. Otro instrumento dentro de la 1278 que también es mencionado son el registro de empresas operadoras de residuos, que van a ser las que brindan el servicio a los generadores no municipales. También tenemos el inventario de áreas degradadas. Y además se menciona el tema del CIGARSOL. El CIGARSOL va a ser la plataforma mediante el cual los generadores, tanto municipales como no municipales, van a declarar al Ministerio del Ambiente cuál ha sido la generación y manejo de residuos que han tenido durante o que se va llevando a lo largo del año. A la fecha, este CIGARSOL ya venía funcionando para lo que eran las municipalidades. De hecho, el 45% de municipalidades ha reportado información en el CIGARSOL entre 2014 y 2018. La idea es que esto obviamente vaya ampliándose. Y adicionalmente también los generadores no municipales puedan reportar a través de CIGARSOL. Y de esta forma un poco se combata esta deficiencia de información con respecto a los residuos no municipales que a veces, como les había explicado en sesiones anteriores, hemos tenido, sobre todo en relación a los residuos peligrosos. Otro instrumento el cual menciona este reglamento es los acuerdos de producción más limpia. Estos acuerdos de producción más limpia son instrumentos que buscan de promoción, ¿ok? Que van a describir o tener dentro de ellos una serie de acciones que buscan ir más allá, un paso más adelante de la legislación vigente. Es decir, el generador no solamente se compromete a hacer lo que la norma dice, sino que va un poco más allá. Y esto lo hace en forma voluntaria, en forma libre. No es porque el Estado se lo exija, sino que simplemente es el mismo generador quien desea llevar y establecer este acuerdo con el Estado. Y lo puede establecer tanto con el MINAM como la autoridad competente, que podría ser, por ejemplo, en el caso de algunas industrias, produce. Ejemplos de estos acuerdos de producción más limpia, a la fecha existen algunos acuerdos que se han dado con el MINAM. Coca-Cola tiene acuerdos, Natura tiene acuerdos, Aceros Arequipa también tiene acuerdos, y estos acuerdos un poco han seguido los lineamientos que recién este año 2020 han salido, ¿no? Con la resolución ministerial 130-2020, en la que se establecen cuáles son los tipos de acciones que implica establecer un acuerdo de producción más limpia. ¿Y cuáles son este tipo de acciones? Bueno, por un lado es que la empresa se compromete o el generador se compromete a poder utilizar materias o insumos que tengan un menor impacto ambiental, ¿no? Puede ser incluso que se decidan incorporar material reciclado dentro de su producción, es decir, ya no voy a utilizar materia prima 100%, de repente va a ser un 75% de materia prima virgen y un 25% que provenga de un proceso de reciclaje.
se comprometen a tener un ecodiseño, por ejemplo, utilizar menos materia prima o precisamente utilizar, buscar un material reciclado, cambiando las formas de los empaques, etcétera. Capacitar a su personal en el tema de gestión de residuos sólidos. Se comprometen también a las buenas prácticas de coeficiencia. Eso implica, más allá de residuos sólidos, por ejemplo, en temas de agua, en temas de ahorro de agua, ahorro de energía, desarrollar estrategias de información y educación ambiental con instituciones educativas, un poco para que haya esta retroalimentación entre la empresa y las universidades o centros educativos. Entonces, estos son los lineamientos sobre los cuales pueden darse estos acuerdos de producción más limpia y son reconocidos también como instrumentos para la gestión de residuos. Ahora bien, también tenemos la norma, el decreto legislativo 1278, nos habla de este nuevo término que la norma anterior, la 27314, no mencionaba, que es el material de descarte. Este material de descarte ha sufrido algunos cambios en sus definiciones que se dio con el decreto legislativo 1501 más o menos en este año, ¿no? El primero o segundo trimestre de este año, el segundo trimestre de este año. ¿Qué implica material de descarte? Cuando hablamos de material de descarte, es importante que tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo a un subproducto, a una merma de un proceso, ¿ok? O de una actividad que puede ser aprovechable, es decir, puede ser un insumo para otra actividad, ¿no? U otro proceso. Al ser un insumo, entonces ya no requiere obligatoriamente ser recolectado por una empresa operadora de residuos. Ya la norma es un poco más flexible y nos dice que podría ser una empresa operadora de residuos o podría ser un tercero que también se encuentre autorizado, por ejemplo, para el transporte de mercancías por parte del MTC, porque para hacer el transporte de algunos de las mercancías se tiene que sacar también algunas autorizaciones, pero ya no se requiere una empresa operadora de residuos sólidos. Podría incluso hacerlo el mismo generador o la empresa que lo va a utilizar como un insumo, siempre y cuando cuente con estos vehículos autorizados. Puede ser también entregado de forma gratuita, puede ser una donación, puede haber una transacción económica con este material de descarte. Eso va a depender del acuerdo al que lleguen las partes, ¿no? Tanto el generador como el que va a reprocesar, o mejor dicho, va a utilizar como insumo este material de descarte. No obstante, es importante señalar que no es material de descarte aquella merma o subproducto que va a regresar al proceso que le ha dado origen, ¿no? El proceso que le ha dado origen y que corresponde al mismo titular, entonces no es un material de descarte. Si estamos un poco poniendo en gráfico lo que les señalaba, tenemos este generador que tiene un proceso 1 y hay un proceso 2 que también puede ser suyo, que puede estar dentro de su actividad, ¿ok? O dentro de su planta. Entonces, podría ser el transporte como material de descarte, siendo un subproducto o una merma de este proceso 1. Caso contrario, puede mandárselo a un tercero que tiene un proceso totalmente diferente, ¿ok? Y el transporte, como pueden ver, puede ser con o sin una empresa operadora de residuos. Lo que también nos señala la norma es que ¿qué pasa si este material de descarte tiene características peligrosas? Es decir, estamos hablando de que sería un insumo peligroso, ¿no? Una materia prima que tenga ciertas características de peligrosidad. De ser el caso, entonces, se tiene que cumplir la normativa dada por el MTC para el transporte de materiales peligrosos. Aquí les he colocado un decreto supremo 03-2020 produce. ¿Y por qué les he colocado esto? Porque esta es la primera hoja de ruta que se tiene en nuestro país con respecto al material de descarte que corresponde al sector industria. Es decir, el sector industria ha visto que su sector está muy relacionado a poder utilizar como insumos dentro de los procesos aquellos subproductos o mermas de diferentes fuentes. Entonces, ha dado una hoja de ruta de qué es lo que se esperaría o cómo se espera trabajar con este material de descarte. Además,
considerando que este tema de los residuos no está peleado o se encuentra también asociado con el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando un generador va a entregar este material de descarte o va a transportar este material de descarte, es importante e identifica que está generando un material de descarte. Esto tiene que estar establecido en el plan de minimización y manejo de residuos del mismo generador. Y este plan de minimización y manejo de residuos va a estar de la mano con la certificación ambiental, porque la norma nos dice que estos planes de manejo, de minimización y manejo de residuos, tienen que estar ligados a un instrumento de gestión ambiental. Como les había señalado, podría ser una vía, semidetallado, detallado, modificación, ITS, etc. De igual forma, si es que se le está entregando a un tercero para entrar a un proceso, entonces también tanto el generador como que identifica el material de descarte en su plan de minimización y manejo va a tener que señalar que genera este material de descarte constituido por A, B o C y que se maneja de la siguiente forma. Por su parte, el tercero va a tener que señalar que tiene un instrumento de gestión ambiental que lo autoriza para recibir material de descarte de diferentes industrias para poder procesarlo. Entonces, por este lado, todo lo que sea está dentro de una empresa formal que tiene las autorizaciones para poder llevar a cabo estas actividades. ¿Qué pasa si es que el material de descarte pierde su utilidad? De repente se humedece y ya no sirve para el proceso. En ese caso, entonces, va a tener que ser considerado un residuo peligroso y ser enviado a un relleno sanitario o a una infraestructura, obviamente, que sea autorizada, que también podría ser un relleno de seguridad. La otra opción es que yo identifique un material de descarte, pero no tenga a nadie o a ningún proceso donde poder continuar con esta vida útil de esta materia, para alargar la vida útil de esta materia, ¿no? Entonces, en ese caso, si es que el material de descarte sí ha sido reconocido como material de descarte, pero no hay cómo poderlo darle un uso, entonces va a tener que ser dispuesto, ¿no? Desde ese momento en que se ve que ya no va a tener un uso, ya requiere disponerse, entonces va a ser tratado y es considerado un residuo sólido y tiene que seguirse todo lo que implica pues un residuo sólido. En este caso, sí va a ser obligatorio contar con una empresa operadora de residuos. ¿Qué más nos dice la 1278? La 1278 nos habla de lo que va a ser la recuperación y reconversión de áreas degradadas. ¿A qué me refiero con la recuperación y reconversión de áreas degradadas? Existen, ya les había indicado en sesiones anteriores que los residuos pueden ser dispuestos en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios pues van a haber cumplido no solamente requisitos técnicos, sino que además tienen una certificación ambiental, tienen una licencia municipal que se obtiene una vez se ha logrado la certificación ambiental. Entonces, tenemos los casos en los cuales hay infraestructuras que han venido operando en base a un expediente técnico. De repente sí se hizo el análisis de selección de sitio para poder determinar dónde podía darse la disposición de residuos, pero nunca se llegó a obtener la certificación ambiental y por ende no tiene la licencia municipal. Por lo tanto, en estos casos no podemos hablar de rellenos sanitarios, a pesar de que estos pueden estar impermeabilizados, se puede realizar cobertura diaria, puede haber un control. No obstante, son áreas que no cuentan con las autorizaciones pertinentes, ¿no? Entonces, estas son áreas que van a tener que, van a ser reconocidas como áreas degradadas por residuos, porque no las podemos llamar desde el punto de vista legal un relleno sanitario, por no haber cumplido todo este proceso. Por su lado, también van a existir áreas que nunca han tenido ningún expediente, simplemente de repente fueron una hondonada, un terreno baldío, y sobre él se ha realizado en forma continua un vertimiento de residuos y por lo tanto son áreas que están contaminadas, nadie se hace cargo de ello.
generan malos olores y hay todo un problema ambiental, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos hablando también de áreas degradadas que no cuentan con condiciones técnicas. Sea caso 1 o sea el caso 2, estas áreas van a tener que ser recuperadas o reconvertidas. Y vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Cuando hablemos de estas áreas degradadas por residuos, es importante señalar que en primer lugar eran instrumentos de gestión ambiental señalados y reconocidos por la 1278, pero que es la OEFA, o mejor dicho, la OEFA es la entidad responsable para elaborar y administrar el inventario. Es decir, es la entidad que tiene que identificarlas y una vez que las identifica, las mapea en cuanto a área, ubicación, va a llevar un inventario. ¿Por qué? Porque cuando alguna municipalidad reconozca que dentro de su jurisdicción existe esta área degradada, ¿ok? Sea un área degradada donde no se lleva a cabo ningún control, ¿ok? Pues, sin condiciones técnicas, o sea, un área degradada simplemente porque no ha cumplido con obtener todas las autorizaciones necesarias. Cuando quiere llevar a cabo alguna acción, tiene que verificar que estas áreas hayan sido reconocidas por la OEFA. Y es la OEFA quien va a tener que ir disgregando si esas áreas degradadas son áreas que se perfilan para que sean recuperadas o reconvertidas. Cuando hablamos precisamente de áreas reconvertidas, como podemos ver en una de las fotografías, vamos a hablar de estas áreas que se han establecido, que no tienen todos los permisos, pero que sí hay un expediente técnico que ha dado una orientación de que tiene que haber una impermeabilización, hay un control de lixiviados, hay un coberturado diario, hay una compactación, ¿no? Sobre estas áreas que la OEFA reconoce que no tienen certificación ambiental y todas las licencias necesarias o autorizaciones necesarias, se tienen que hacer procesos de reconversión. Mientras que en el otro caso, que viene a ser mucho más crítico, aquellas áreas que simplemente no se realiza ningún control, esas áreas sí requieren hacer una recuperación. Entonces, estamos viendo que hay una diferencia cuando hablamos de recuperación o reconversión. Reconversión es reconvertirlas, hacerlas formales, terminar el proceso que tenían. Recuperarlas va a implicar que el área tiene que ser, valga la redundancia, recuperada. Y estos proyectos van de la mano incluso con el establecimiento de celdas transitorias. Entonces, nuevamente, tenemos la reconversión, es para aquellos que no tenían autorización, que tienen expediente técnico. Y la recuperación para aquellas áreas degradadas, en donde no se ha realizado ningún manejo especial, no hay condiciones técnicas que guíen las operaciones de vertido. Para poder llevar a cabo este plan o estos programas, es necesario que la OEFA haya inventariado estas áreas, las haya reconocido. Una vez que ya las haya reconocido, la municipalidad señala, ok, esta área está reconocida para hacer reconversión y para poder hacer reconversión propone un programa para reconversión. Caso contrario, si es un área que requiere ser recuperada, lo que propone es un plan de recuperación. Si sea cual fuera el caso, el Ministerio del Ambiente ha establecido algunos lineamientos para poder llevar a cabo sea la reconversión o la recuperación. Como pueden ver, existen términos de referencia para poder establecer y formular estos planes de recuperación, porque recordemos que al final este dinero va a haber todo una inversión por parte del Estado y para ello se formulan estos planes, ¿no? Por el otro lado, también tenemos esta guía para la formulación de planes de recuperación de áreas degradadas. Entonces, tenemos esta información que puede ayudar a las municipalidades a poder proponer estas áreas, siendo como requisito la identificación y que por parte de la OEFA, ¿no? Y que la hayan ya reconocido y se encuentre en el inventario. Cuando hablemos de programas de reconversión, nuevamente, de áreas que sí han tenido algún manejo, para poder llevar a cabo este programa de reconversión, primero es necesario definir que estas áreas aún tienen una capacidad, ¿no? Lo voy a reconvertir, voy a hacer una inversión, porque reconozco que estas áreas de repente tienen una vida útil de 10 años, y a la fecha pues se han utilizado tiene todavía
5 años más. Entonces, tiene una disponibilidad de área para poder continuar con la disposición y necesito reconvertirla. Tengo la seguridad y tengo la información para poder decir que cuenta con un expediente técnico, es decir, con una ingeniería, se hizo una ingeniería, sea para las excavaciones, si era en trinchera o de repente para utilizar, establecer taludes para ir construyendo. Y tenemos algún sistema de manejo lixiviados, chimeneas, etc. No obstante, reconocemos que no cuenta con los instrumentos de gestión ambiental aprobado, por lo tanto, al no contar con ello, tampoco tiene una licencia. ¿Quiénes van a ser las autoridades asociadas para estos programas de reconversión? Es decir, cuando se presenten, puede ser el SENACE, dependiendo del tipo de área degradada, ¿no? Van a ser los gobiernos regionales o municipalidades provinciales. Y bueno, acá se lista una serie de requisitos para poder llevar a cabo estos programas de reconversión. Por el contrario, si tenemos planes de recuperación, si tenemos áreas degradadas que no tienen, nunca han tenido o nunca se han creado en base a un informe o un expediente técnico, vamos a tener que recuperar las áreas. Y para poder recuperar las áreas, eso implica que este espacio va a tener que cerrarse, evitar, mejor dicho, se prohíbe que se siga arrojando residuos. Al prohibirse que se siga arrojando residuos, implica que tiene que haber una celda transitoria donde me permita a mí continuar con esta disposición, porque si no, ¿dónde van estos residuos si yo cierro este espacio? Entonces, va de la mano con un proyecto de celdas transitorias que no es más que, no es un relleno propiamente dicho porque no va a estar programado pues para todo el área o un tiempo bastante amplio, sino que va a tener una vida de máximo 3 años, mientras se ejecuta y se lleva a cabo la recuperación de esta área degradada. Y además también pueden llevarse a cabo junto a este plan de recuperación, en paralelo a estas celdas transitorias, se puede implementar un sistema de actividades de valorización energética. ¿Cuáles son las autoridades competentes para poder aprobar estos planes de recuperación? Vamos a tener que también tenemos a SENACE, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales. Nuevamente aquí tenemos los requisitos que van a demandar que estas áreas, o mejor dicho, que se establecen para garantizar que las áreas sean recuperadas. ¿Qué más tenemos en este reglamento? Tenemos los lodos provenientes de las plantas de tratamiento. Estos lodos provenientes de las plantas de tratamiento, en la normativa nos dicen que si es que provienen de plantas de tratamiento de agua residual doméstica o de plantas de tratamiento de agua potable, estos lodos, que son subproductos, van a ser considerados residuos no peligrosos. Antes, cuando esto ocurría, había que ir a la DIGESA a hacer un análisis para que nos determine si se trataba de un residuo peligroso o no peligroso. Hoy en día ya la norma lo establece. Un lodo que provenga de este tipo de plantas es simplemente considerado no peligroso y por lo tanto puede ser utilizado, por ejemplo, para hacer biosólidos que van a ser recuperadores o mejoradores de suelo. Y existe toda una normativa dada por el sector vivienda para poder, vivienda y saneamiento, para poder establecer cuáles van a ser los protocolos que garantizan que estos lodos en efecto han sido estabilizados y no me permiten hacer estos o generar y producir estos biosólidos. Sobre la importación, tránsito y exportación de residuos. El decreto legislativo 1278 nos dice que estas actividades están solamente permitidas con fines de valorización, ¿no? Si va a haber una valorización o incluso si esto implica una disposición final. Por ejemplo, yo voy a exportar plástico. Antes exportábamos plástico a China, que cerró sus fronteras y ya no recibe plástico, ¿ok? Pero podemos seguir exportando a Singapur. Y por el otro lado, podemos exportar los residuos cuando tenemos residuos que requerimos disponerlos y no los disponemos en nuestro país porque de repente no contamos con la tecnología para poder hacer dicha disposición. Un ejemplo de ello son los residuos de mercurio. Los residuos de mercurio pueden ser enviados a minas de sal, ¿ok? Que necesitan ser cerradas y que pueden estar en otros países. Y para ello se requiere seguir el procedimiento que establece el reglamento, que implica tramitar con el MINAM esta autorización, ¿ok? El MINAM, por su parte, hace toda una serie de
coordinaciones con los diferentes países por los cuales el residuo va a pasar. Como les decía acá, el MINAM autoriza la importación, tránsito y exportación de residuos a las empresas operadoras de residuos, ¿ok? Y esto va a estar muy asociado al convenio de Basilea. Porque precisamente el convenio de Basilea nos habla del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Entonces, en aquellos casos en los que tratemos de residuos peligrosos, es el MINAM el responsable de realizar todo este trámite para notificar a los países que se encuentran en la ruta de que va a pasar un residuo de ciertas características y de tales volúmenes por su territorio, que tiene tal destino. El MINAM también va a verificar que el país que llegue conoce y garantice que tiene la capacidad para disponer el residuo dentro de su territorio y simplemente este residuo no se pierda y genere un pasivo. También se establece que tiene que haber un seguro para garantizar que si pasara algo durante todo el viaje, pues hay un fondo para poder ejecutar las medidas que se requieran. Entonces, si hablamos de las empresas operadoras de residuos que hemos venido mencionando en diferentes secciones, estamos hablando de empresas operadoras que antes eran conocidas como empresas prestadoras de residuos sólidos o empresas comercializadoras. Hoy en día el término se ha generalizado como empresas operadoras de residuos sólidos que tienen que estar inscritas ante el MINAM. Esto quiere decir que si aquellas empresas que estaban inscritas como DIGESA, se les reconoce automáticamente como una empresa operadora hasta que su autorización venza, porque siempre se daban por 4 años, y tenga que hacer esta actualización, pero ya no lo hará con el DIGESA, sino que ya lo hará con el MINAM. Caso contrario, si es una empresa nueva, todo trámite lo hará directamente con el MINAM. ¿Qué actividades puede llevar a cabo una empresa de residuos sólidos? Pues la empresa de residuos sólidos puede hacer los trámites para que se les reconozca como una empresa que puede dar los servicios de barrido y limpieza de espacios públicos, recolección, transferencia, tratamiento, valorización y o disposición final de residuos. Es decir, puede estar reconocida para hacer todo, ¿ok? Un ejemplo de ello podría ser Petromás, que tiene varias acciones, o mejor dicho, varias actividades reconocidas dentro de su registro, ¿ok? O podría simplemente hacer alguna de ellas, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen estas empresas operadoras? Llevar un control de los riesgos sanitarios y ambientales durante todas sus acciones, transportar los residuos de acuerdo a su naturaleza química, física y biológica, evitando juntar residuos incompatibles y estando prohibido el llevar residuos peligrosos mezclados con no peligrosos. Tiene que garantizar el mantenimiento de los equipos y además estos vehículos tienen que estar debidamente señalizados, ¿ok? Tienen que estar en un fondo blanco, tiene que ponerse el nombre de la empresa operadora bastante grande, tiene que identificar cuál es el registro que la autoriza para dar el servicio como empresa operadora, señalar qué tipo de residuo está transportando y si tiene alguna característica de peligrosidad, los teléfonos a llamar en casos de emergencia. Entonces, toda esa información está establecida, es algo que tiene que cumplir la empresa operadora. El personal tiene que también haber recibido, primero, por un lado, la protección personal de acuerdo al tipo de residuos que va a manejar. Obviamente, si va a manejar residuos peligrosos, va a tener que tener algunos equipos que van a diferir de cuando se maneja residuos no peligrosos. Y tienen que haber recibido las capacitaciones que que les dé a conocer cuáles son los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y cuáles son los procedimientos que deben de seguir en caso ocurra un incendio o un derrame de los residuos que están transportando. Por otro lado, tienen que utilizar rutas que se encuentren autorizadas. Por ejemplo, si hablamos de transporte de residuos peligrosos, el Ministerio de Transportes aprueba un plan de contingencia para el transporte y en este plan de contingencia un poco se detallan las rutas que se tienen que seguir. En el caso de vehículos que manejan residuos biocontaminados, que son residuos que pertenecen a los residuos hospitalarios, entonces estos residuos tienen que ser utilizados, o mejor dicho, estos vehículos solamente pueden ser utilizados con el fin del transporte de estos residuos. Y bueno,
antes de pasar a este tema de fiscalización, como vemos, este decreto legislativo 1278 abarca una serie de lineamientos que nos permiten a nosotros, por un lado, conocer cuáles son las obligaciones de las empresas operadoras. Eso implica que si es que yo soy un generador no municipal, que estoy obligado a tener y que cuento con una certificación ambiental, estoy obligado a contratar a esta empresa operadora, puedo yo tranquilamente exigirle que me demuestre el cumplimiento de estas obligaciones. Al hacer esto, un poco voy a estar cumpliendo este principio de responsabilidad compartida, porque yo como generador me preocupo de a quién le estoy entregando el residuo. Por su parte, la empresa operadora va a mirar, me va a mirar a mí, me va a decir qué tipo de residuo tú me estás entregando y yo voy a tener que señalarle cuáles son los tipos de residuos que estoy entregando. Por otro lado, tenemos el tema de los lodos. Estos lodos, ¿por qué quería remarcarlo? Porque al reconocer que son residuos no peligrosos y que existe una norma, como les había indicado, para que puedan ser considerados biosólidos, va a estar de la mano con lo que va a ser la valorización material de los residuos, ¿no? Y también esto está de la mano con lo que es la economía circular. Y bueno, finalmente, tenemos que cada uno de estos principios va a ir un poco orientando las actividades que tanto los generadores municipales como no municipales, pues vienen realizando o tienen a su cargo. La idea de cumplir todos estos principios que les he ido mencionando es garantizar que se disminuya la generación de residuos, porque se les aplica como material de descarte, por un lado, se inserta en un nuevo proceso orientado hacia lo que es economía circular, se cumple la normativa y se le da ciertas ventajas a aquellos que identifiquen este tema de materiales de descarte, se promueve el tema de los acuerdos de producción más limpia, que como les había señalado, no implica que solamente haya un tema de residuos. Los acuerdos de producción más limpia va a tener una sección de residuos, pero es mucho más, porque incluso puede establecer estas medidas de ecoeficiencia que también les había indicado. Entonces, todo esto es dentro del ámbito de las no municipales. Dentro de lo que va a ser lo municipal, pues, en la medida de que se apliquen algunas cosas, pues se puede también llevar a cabo. De repente lo del material de descarte va a ser más difícil, pero sí puede aplicar el tema, por ejemplo, de la valorización en cuanto a lo que es el compostaje, etc. Entonces, cuando hablemos de la fiscalización, orientándonos a la municipal, ¿ok? Es importante hacer la separación de dos cosas. La fiscalización del no municipal, del generador no municipal, va a estar de la mano del sector, ¿no? El sector que sea el responsable de este generador, que tenga su instrumento de gestión ambiental, es quien va a tener que llevar a cabo la fiscalización. Por ejemplo, puede ser la OEFA, a las mineras, a las industrias, etc. Por el otro lado, si tenemos a los generadores no municipales, las casas, quien va a llevar o quien va a fiscalizar de que se realice la generación, la segregación in situ, van a ser las municipalidades distritales, quienes que realicen el almacenamiento adecuado, que no vayan a realizar simplemente tirar los residuos en cualquier lado, sino almacenarlos donde tienen que ser, van a ser las municipalidades distritales. Y las municipalidades distritales, a su vez, van a ser fiscalizadas por las municipalidades provinciales. Entonces, las municipalidades distritales van a fiscalizar a los mismos generadores, sean a los ciudadanos, restaurantes, mercados, mientras que las municipalidades provinciales también las van a fiscalizar a estas distritales. Van a fiscalizar a las distritales que cumplan sus funciones en el marco de lo que es el decreto legislativo 1278, y a su vez van a poder fiscalizar a las distritales cuando se encarguen del barrido y la limpieza de los residuos, o en caso contrario de repente hayan contratado el servicio de una empresa operadora que puede dar también el servicio de barrido y de limpieza. A su vez, las distritales también pueden fiscalizar a los recicladores, ¿ok? Estando en la obligación de formalizarlos. Las municipalidades provinciales también pueden fiscalizar a las empresas que, además de hacer barrido y limpieza, pueden hacer la recolección
y el transporte de residuos. ¿Quién va a fiscalizar a las empresas que realizan la disposición? Es decir, Petramas, que tiene un relleno sanitario en Huaycoloro, es decir, Portillo Grande, que pertenecía a Relima. ¿Quién va a ser ello? Va a ser la OEFA, ¿no? Entonces, estas son un poco las acciones de fiscalización y las responsabilidades que llevan a cabo los diferentes actores en el marco de la gestión de los residuos. Como les decía, esto va a estar de la mano también con un tema de responsabilidad compartida. Entonces, dicho esto, les agradezco su atención y estamos nuevamente en la próxima sesión. Gracias.